Buenas tardes, alumnos y alumnas. Por medio de estas cápsulas o clases voy a comenzar a cumplir un compromiso que les manifesté a ustedes, cuál es el que cuenten con el material de teoría de la ley a efectos de que puedan, a través de escuchar este material, ir subsanando, salvando vacíos u omisiones que haya tenido el proceso de enseñanza para ustedes en los años anteriores, principalmente producto de lo que ocurrió en octubre del año pasado, la llamada crisis social que trajo consigo una serie de dificultades en la continuidad de los procesos formativos. Sin más preámbulo, voy a trabajar con ustedes esta materia, porque también es interesante que lo tengan, pues este acápite forma parte de lo que es el estudio del examen de licenciatura o examen de grado. Así es que espero que sea de utilidad y bueno, y que cumpla en la expectativa que ustedes tienen en este tema. Lo primero que tenemos que realizar acá es una delimitación conceptual. La palabra derecho podemos decir que no tiene un único significado, sino que más bien tiene varios o múltiples significados. Dentro de esta multiplicidad de significados de la expresión o vocablo derecho, nosotros nos vamos a quedar con dos, porque a partir luego de una de ellas es que vamos a desarrollar la temática del curso. Nos interesa la acepción que distingue el denominado derecho objetivo del denominado derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo no es otra cosa que la norma, la ley, el reglamento, etcétera, etcétera, la norma. En cambio, derecho subjetivo está representado por facultades o poderes que el ordenamiento jurídico confiere a las personas. Esto ustedes lo tienen bastante claro porque nosotros estudiamos relación jurídica y estudiamos derechos subjetivos. ¿Qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres en la sociedad, regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas normas. La finalidad del derecho entonces no es otra cosa que la mantención del orden y la paz social, disciplinando para lograr esa finalidad las relaciones de los hombres que viven en la sociedad. Por lo tanto, el derecho objetivo es simple y sencilla y claramente las normas que conforman el ordenamiento de derecho y cuya finalidad es la mantención del orden y la paz social. Esa es la finalidad del derecho objetivo. Por lo tanto, el derecho objetivo constituye, pudiéramos decir que el derecho objetivo no es otra cosa que el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo podemos definir el ordenamiento jurídico? Lo vamos a definir diciendo que es el conjunto de normas jurídicas que, formando un sistema, tiene vigencia en cierta época en un determinado grupo social, homogéneo y autónomo. Los ordenamientos jurídicos, es decir, este conjunto normativo, pueden ser ordenamientos jurídicos internos, es decir, son las normas que reglamentan a ese Estado, y también los ordenamientos jurídicos internacionales
o supranacionales, como ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea, donde 27 países, bueno, tal tema del Brexit, han abandonado una parte de su soberanía para entregarla a un poder supranacional. ¿Qué caracteres tiene el ordenamiento jurídico? Primero, es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque todas las normas que conforman el ordenamiento han de girar, han de estar vinculadas en la forma y en el fondo con la ley suprema fundamental del Estado, cuál es la Constitución Política de la República. Ustedes saben que bajo la Constitución Política de la República vamos a encontrar las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes comunes u ordinarias, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y los tratados internacionales. Y más abajo en la pirámide, está la llamada potestad reglamentaria. Entonces, por lo tanto, el ordenamiento jurídico es un sistema. Segundo, el ordenamiento jurídico es jerárquico. Por algo ustedes en derecho político y derecho constitucional, ustedes habrán estudiado el denominado principio del respeto al orden jerárquico de las normas. O sea, esta estructura piramidal de Kelsen que estatuye y jerarquiza las leyes. En tercer lugar, es dinámico, evidentemente es cambiante y es evolutivo. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma tiene que irse adaptando a los diferentes cambios sociales. En cuarto lugar, es un ordenamiento jurídico coherente, porque se asume la idea de que el derecho ha de ser armónico, ha de ser de alguna manera tenido como una estructura lógica, razonada, integradora. Eso significa entonces que sea coherente. Los ordenamientos jurídicos a lo largo de la historia pueden ser agrupados en 4 esquemas. Están los llamados sistemas romano-germánicos, donde la preeminencia la tiene la ley, y Chile es obviamente un sistema romano-germánico. 2. Los sistemas del common law, o sea, los sistemas del derecho común, donde la primacía no la tiene la ley, sino que la primacía la tiene la costumbre, la jurisprudencia y los precedentes. Es decir, la jurisprudencia es la reina del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos satisfacen la problemática de los conflictos interpersonales a través de lo que se ha resuelto en los casos anteriores. Tenemos el sistema oriental fundado en la ley y miren lo interesante, en la tradición jurídica no escrita, es decir, el derecho de los antiguos, el derecho de las anteriores generaciones, el derecho de los sabios. Y también tenemos el llamado sistema musulmán, donde la primacía la tienen aquellas normas con tradición de orden religioso. De estos 4 sistemas, el ordenamiento jurídico chileno descansa en la idea es un sistema, bien dicho, romano-germánico, donde la preeminencia está en la ley. Dicho lo anterior, vamos a examinar los caracteres que presentan las normas jurídicas. A ver, ¿qué caracteres tienen las normas jurídicas? Y me estoy refiriendo a la Constitución, a las leyes interpretativas, a las leyes orgánicas, a las de quórum calificado, a las leyes comunes, a los decretos con fuerza de ley, a los decretos leyes, a los tratados internacionales, los reglamentos. Es interesante tener presente que estos caracteres las tienen las normas jurídicas, porque evidentemente hay otro tipo de normas en las cuales nosotros los seres humanos somos partícipes, como por ejemplo las normas morales, las normas religiosas, las normas de uso social, las prácticas de cortesía, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué caracteres tienen las normas jurídicas? Primero, las normas jurídicas tienen una finalidad. ¿Y cuál es esta finalidad? La mantención del orden y la paz social. Dos, la imperatividad. ¿Por qué? Porque las normas expresan una orden, un mandato, no un ruego, no un consejo, no una sugerencia, sino que una orden o un mandato. Usted debe pagar impuestos, usted debe pagar el precio, usted debe pagar la renta. En tercer lugar, la heteronomía. ¿Qué significa la heteronomía? Porque de alguna manera se siguen o adoptan no por propia voluntad de los sujetos, como las normas morales o religiosas, que yo las adopto por propia decisión, sino que en este caso las normas me son impuestas por una voluntad ajena, por una voluntad exterior, la del creador de la norma de derecho. ¿Y quiénes son los creadores de las normas de derecho? Bueno, los colegisladores, presidente de la República, senadores, diputados. En cuarto lugar, la alteridad o bilateralidad. La norma jurídica no es una regla de conducta para el individuo aisladamente considerado. No rige el comportamiento de la persona en sí mismo, sino que de alguna manera rige nuestra conducta en relación con los otros, o sea, por el hecho de vivir en una estructura societaria. En quinto lugar, la abstracción de la norma. ¿Qué significa esto? Que la norma no se hace cargo, no prevé situaciones concretas, sino que por el contrario, situaciones genéricas, situaciones tipo. O sea, a ver, las leyes por regla general van en búsqueda de la solución de temas con carácter general. Son pocas las leyes que tienen un aspecto, más bien dicho, de orden particular. Y aquí está la generalidad, que en el fondo la ley se dirige a todos los integrantes del conglomerado social en un tiempo y en un momento determinado. La generalidad de la ley va a responder a un principio de derecho. ¿Cuál es la igualdad ante la ley? Pues la regla es la misma para todos, sin favorecer o perjudicar determinadamente a nadie. La generalidad, ¿qué es lo que evita? Evita la discriminación arbitraria. Ahora, esto no implica que no puedan haber leyes asociativas a una persona, a una cosa o a una relación. Es decir, nada impide que existan leyes con nombre y apellido, como por ejemplo las leyes que conceden la nacionalidad por gracia a un extranjero por los servicios que ha dispensado al país. O como por ejemplo una ley, que otorga una pensión de gracia, por ejemplo, a una persona, a una familia. Es decir, nada impide que una ley pueda ser especial y no general, pero la regla es que las leyes son de corte general. También es un carácter de la norma jurídica o de las normas del ordenamiento de derecho, la coercibilidad, es decir, la norma puede ser impuesta, puede ser, ha de ser cumplida e impuesta incluso con el auxilio de la fuerza, con el auxilio de la fuerza pública. O sea, no se deja solo a la conciencia o voluntad del sujeto cumplirla, sino que perfectamente esta ley le puede ser impuesta contra su propia voluntad. Por ejemplo, si usted no paga la pensión alimenticia, puede ser privado de libertad. Si usted no paga las imposiciones previsionales, puede ser privado de libertad. Si usted ha dejado de pagar la renta, el arrendador puede provocar su salida de la vivienda por el no pago de la renta. Y puede ser lanzado. Y también la ley tiene lo que se llama un carácter estatal.
Significa esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Estado, de alguna manera, a ver, la ley, la norma jurídica, es la forma como el Estado se expresa, como el Estado se manifiesta. O sea, cómo el Estado habla o dice. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la ley no es otra cosa que la concreción de la expresión de la voluntad soberana. Acuérdense que el Código Civil define la ley es como una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, artículo 1. Por lo tanto, la ley no es otra cosa que la manifestación de la voluntad soberana. Las normas que conforman el ordenamiento jurídico pueden clasificarse en normas jurídicas de orden público y normas jurídicas de orden privado. Son normas de orden público, llamadas también cogentes o necesarias, aquellas a las cuales en sus relaciones los sujetos deben ceñirse ineludiblemente, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creación. Por lo tanto, la norma es de orden público cuando es imperativa e inderogable para los sujetos. Como por ejemplo, la norma que establece que en la compraventa de bienes raíces deba otorgarse por escritura pública. Esa es una norma de orden público, es imperativa, es obligatoria para el comprador, para el vendedor, para el notario, para el conservador de bienes raíces, para todos. Por ejemplo, la norma que establece que el matrimonio en Chile debe ser entre una persona de sexo masculino con una persona de sexo femenino. La que establece, por ejemplo, que entre cónyuges no puede haber compraventa. Son normas imperativas y obligatorias. Es decir, normas que yo no puedo sustituir, normas que yo no puedo modificar, normas que yo no puedo alterar. En cambio, las normas de orden privado son aquellas que rigen las relaciones entre las partes y que sí pueden los privados modificar o sustituir a partir del principio de la autonomía, autonomía de la voluntad o la libertad contractual. Ahora, las normas de orden público, ya lo dijimos, imperativas e inderogables, y agreguémosle una condición más, irrenunciables. En cambio, las normas de orden privado sí son susceptibles de ser renunciadas. Con esto vamos a concluir nuestra primera cápsula. La vamos a subir para los efectos de que ustedes la puedan, digamos, escuchar, la puedan examinar, y vamos a empezar en los próximos días a irles enviando el correspondiente material para que ustedes lo tengan. Yo creo que voy a avanzar con relativa rapidez en este tema, pero al mismo tiempo voy a tratar de ser muy claro en los conceptos. ¿Para qué? Para que esto les sirva como complemento de una asignatura que ustedes ya tuvieron. Y pueda ser atractivo escuchar las cápsulas, principalmente para absolver dudas, llenar vacíos de la temática que tuvieron en el pasado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.